Despierta, Neo. Wake up, Neo. Cualquiera que haya visto Matrix, esa espléndida película de los 90, recordará esa frase que aparece en el ordenador, ¿vale? Esa frase que al final está diciendo a Neo que se pase a otra realidad. Le está explicando que la realidad en la que vive no es cierta, no es real, está basada al final en Matrix, en una serie de robots que están consumiendo su energía, etcétera, etcétera, y él está ahí con una serie de tubos, ¿vale? Y esa es la realidad de Neo. Matrix es la versión actualizada de lo que sería la caverna de Platón. La caverna de Platón te explica que estamos todos metidos en una caverna y que realmente solo vemos las sombras de la realidad. Sin embargo, ahí fuera de la caverna es donde está la auténtica realidad. Entonces, se exige al filósofo el hecho de salir de esa caverna y ver la realidad por sus propios ojos, ¿vale? Es el camino que yo estoy llevando. ¿Cuál creo, al menos yo, que sea la realidad? ¿Vale? Aquí, en el despertar mío, el despertar platónico de Neo, evidentemente, cuando empiezas a salir de la caverna, te has quitado esas cadenas y empiezas a salir de la caverna y empiezas a ver lo que realmente produce esas sombras que tú estás viendo. En el fondo no hay unos robots, ¿no? Digamos, cuando en el momento que yo he empezado esa salida de la caverna, ese despertar de Neo o algo de eso, yo no he visto ahí unos robots, no me he quitado unos cables, unos tubos ahí y me despierto en un lugar horrible, ¿vale? Eso es la distopía que al final produce o es un poco el argumento de Matrix, pero sí dentro de ello está la caverna de Platón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál creo? Al menos por lo que yo estoy viviendo, que es ese despertar, que es esa salida de la caverna, lo que hay ahí fuera, lo que hay un poco más allá de esa caverna de pensamientos que nosotros tenemos es el autoconocimiento. O sea, el conocerse a sí mismo, eso que tanto venden algunos sofistas, ¿vale? Algunos modernos sofistas sobre el autoconocimiento, ¿vale? Hay sofistas y otra gente que lo vende correctamente. Pero al final es conocerse a uno mismo. ¿Qué es conocerse a uno mismo realmente? Conocerse a uno mismo es algo que es más es un poco la metaconciencia, ¿no? Metaconciencia quiere decir ser consciente de tener una conciencia, o el metapensamiento. O sea, pensar en tus pensamientos. ¿Por qué se producen estos pensamientos que yo tengo? ¿Vale? O sea, no solo pensar en tus pensamientos, que pueden ser lo que hemos estado viviendo durante años, hemos estado viviendo ahí en esa caverna, encadenados, ¿vale? Entonces nosotros éramos esclavos de nuestra mente, nuestro cerebro izquierdo, del mapa mental que nos habíamos hecho. No de la realidad, sino del mapa mental que nos habíamos hecho. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en los pensamientos, al menos ser consciente de tener esa propia conciencia, eso creo que es, al final, el salir de esa caverna platónica, ¿no? Que es cuando Neo, pues al final se quita todos los tubos y llega a ver la realidad del mundo, que en este caso son los robots, y que en este caso pues yo creo que la realidad del mundo es más hacia el interior, más sobre el autoconocimiento y la autoconciencia, ¿no? Bien, el problema que tiene al final el filósofo de Platón también es que una vez ha visto lo que hay fuera de la caverna, él vuelve para intentar sacar a toda la gente, ¿no? De ahí, a todo el mundo, que es lo que le pasa también a Neo, o al final con Cifra, que Cifra no quiere realmente salir de ese lugar donde está cómodo, ¿vale? Los filósofos de Platón, al final los encadenados en la caverna, se rebelan contra el filósofo, hasta el punto de querer matarle. Cifra intenta matar a Morfeo, Cifra intenta matar a Neo. Vale, en mi caso, cuando yo salgo a la sociedad y empiezo a hablar de todo esto y empezar a comentar que he llegado a un entendimiento, o estoy en el camino, ¿vale? He salido de la caverna, empiezo a ver, empiezo a percibir la realidad tal y como es. Evidentemente no me han matado, yo me voy a tomar algo y la gente no me mata, pero sí que me dice, no, es que, a ver, esa secta que te has metido, ¿vale? Eso de la palabra secta que está tan de moda, no me he metido en ninguna secta, yo no estoy con nadie, estoy solo, ¿vale? No, esto al final es intentar aprender y no estoy aprendiendo de los demás, estoy aprendiendo fundamentalmente
de mí mismo, ¿vale? Entonces, a ellos les cuesta elegir entre la pastilla roja o la pastilla azul, ¿no? Hay una pastilla en Matrix en la cual tú tienes que elegir entre el poder ver la realidad, poder salir de esa caverna, o poder quedarte encadenado porque estás a gusto, cómodo y realmente te enfrenta o al final te da miedo el autoconocimiento. Cuando tú te empiezas a mirar a ti mismo y empiezas a ver los pensamientos que tienes, empiezas a estudiar tus propios pensamientos, pues, al final, pues, al principio puede ser un poco traumático, ¿no? Pero al final lo que consigues es sacar a esa gente. Pero sin embargo, otra gente no, otra gente está a gusto en su mundo dualista de la mente. Los antiguos griegos también decían que no podemos entender la sed sin la saciedad, no podemos entender la tristeza sin la felicidad sin la tristeza. Al final, el cerebro izquierdo intenta racionalizarlo todo en base a un dualismo absoluto, que si las cosas son blancas o son negras, ¿vale? Es como se configura ese mapa mental. Y en base a qué se configura realmente en base a unas creencias, o al menos a nuestra percepción de la realidad que nos han metido en unas creencias. En Matrix también hay una escena donde se reúnen con uno de los malos, ¿vale? Es una de las secuelas, y él te dice que, bueno, que al final han inducido esas creencias en su mundo, ¿vale? Por lo tanto, todo ese mundo es predecible, ¿no? Sería predecible como una física newtoniana, ¿no? Puedes predecir los movimientos de cada uno, ¿vale? El asunto es poder salir de esa caverna y poder salir de esas creencias que al final te has metido a ti mismo dentro de esas creencias. Y al final esas creencias muchas veces, o te diría en el 100% de las ocasiones, no las has elegido tú. O sea, al final son creencias que te venden, que te han vendido desde niño. Y además, además no son creencias tuyas propias en muchas ocasiones, son creencias de segunda mano, es el Wallapop, ¿no? Tú vas eligiendo y dices, a ver, ¿qué creencia me voy a comprar ahora? ¿Vale? Y tú cuando eres niño, pues ya directamente dentro de tu base de creencias, pues te han comprado una serie de creencias, y luego cuando ya empiezas a pensar por ti mismo, pues al final tú tienes ahí para elegir las creencias, y cuando estás en el Wallapop dices, es que a mí el azul no me va, o prefiero el rojo. Bueno, le podéis sacar una consecuencia política a esto, pero empiezas a aplicar los filtros, ¿no? Yo solo quiero coches de color rojo, ¿vale? O vestidos de color rojo, porque me gusta más el rojo que el azul, ¿vale? Entonces tú ya, digamos, ya tus creencias están limitando las siguientes creencias. Y al final te estás construyendo un mundo en base a unas creencias de segunda mano, unas creencias de Wallapop, ¿vale? Que no tienen, que las han prefabricado. No te digo ya cuando ya tenemos los anuncios de Wallapop, ¿vale? Los patrocinados, ¿vale? Los partidos políticos que te intentan vender, ¿no? Si eres rico tienes que votar a estos, si eres pobre tienes que votar a estos. Al final es algo que yo creo que entre ricos y pobres se ha superado, pero tenemos la nueva sociedad que ya, pues te diría, si eres mujer o si eres homosexual o autónomo, al final tienes que votar a unos o a otros, o al final te estoy vendiendo. Entonces vamos a por la gente que pone ese filtro en Wallapop, vamos a venderle las nuevas creencias que nosotros queremos venderle, ¿vale? Cuando tú realmente, cuando tú te investigas en una persona más completa, ¿vale? Y todas esas creencias de segunda mano hay que desecharlas, hay que eliminarlas todas. Cada vez que tú tienes una nueva experiencia tienes que basarla en todo este tipo de elementos nuevos, ¿vale? Y luego, pues, bueno, pues el resto de la gente, pues, le cuesta, ¿vale? Sí que hay gente que están, digamos, encadenados a esas creencias. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué siguen encadenados a esas creencias en muchas ocasiones? O al menos según mi punto de vista. El otro día había una conferencia del BBVA en que salía uno de los mayores expertos, si no el mayor experto en resiliencia del mundo. La palabra resiliencia, que se ha puesto muy de moda
y la hemos traducido por resistencia, no tiene nada que ver con la resistencia. La resistencia, digamos, un poco, cuando tú tienes una especie de, tienes un sufrimiento, tú tienes dos opciones. Una cosa es resistir a él, que sería la psicología tradicional, ¿no? Intentar pasar el trago, ¿vale? Eso al final lo único que te provoca es otro trauma. Ya vas acumulando traumas ahí en el cajón de los traumas, pom, 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 y al final tienes otro trauma, venga, otro trauma en la sacra. Bien, vale, pues... Y la resiliencia es un poco más, es el hecho de construir un nuevo yo en base a un sufrimiento. Cuando tú tienes un sufrimiento, al final se provoca como una catarsis freudiana, no es exactamente eso, pero al final como un momento de catarsis en el que tú de repente coges esas cadenas y las rompes y vas un poco más allá, ¿vale? Empiezas a salir de ese punto y desencadenarte y empezar a salir de la caverna y te has tomado la pastilla para ver la realidad. Bien, pues yo creo que al final eso lo define muy bien Borja Vilaseca, dice, porque en el fondo él dice de salida de la espiritualidad, ¿vale? Salgamos de la caverna, salgamos a la espiritualidad, lo podemos llamar como queramos, pero cuando él lo dice, dice que la espiritualidad no es religión, que la religión es para los que temen al infierno y la espiritualidad es algo que tenemos los que ya hemos estado allí, ¿no? Los que, digamos, hemos tenido el sufrimiento suficiente y hemos sabido tratarlo, no generar un nuevo trauma a partir de él, sino tratarlo de forma que nos haga una persona diferente, ¿vale? Entonces, pues claro, pues es difícil al final pues intentar convencer a esa gente porque no han pasado el trago, o al menos el trago sencillamente lo han dejado pasar, ¿no? Entonces, no crean un nuevo yo en el cual la felicidad está dentro de ti y muchas otras cosas que ya comentaré, y al final se preocupan pues lo que sería pues tener así pues un poco las conversaciones incluso internas banales, ¿no? De Eric Fromm, en el cual pues nada, pues la gente se preocupa pues si ha ganado tal equipo, no sé cuántos, y al final todo está basado en esas creencias que al final nos están limitando. Que nosotros somos capaces de decir yo soy del Valencia, yo soy del Valencia, yo soy del Valencia, a mí me gustará en el fútbol el Valencia o el Madrid o no sé qué, pero me gusta el Valencia o quiero que hagan el Valencia, ¿vale? Pero yo soy del Valencia, estamos creando una identidad, no podemos romper esa identidad. Cuando decimos yo soy de Valencia, decimos yo soy de izquierda, de derechas, yo soy tal, son al final algo que nos está limitando a aprender cosas nuevas. Porque nos está ya, cada vez aprendemos menos, no por la capacidad cerebral, que la plasticidad del cerebro ya está demostrada que podemos seguir aprendiendo, sino por todo nuestro juego de creencias, no nos permite ya seguir avanzando, nos está limitando desde un punto de vista mental, ¿no? O sea, si no lo podemos aplicar a nuestro juego de creencias, ¿cómo vamos a aplicar un vestido rojo si ya en el Wallapop, aunque sea eso, nos lo estamos quitando, ¿no? Hay que coger algo, experimentarlo, y una vez lo has experimentado, pues crear una nueva creencia. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.